Pues agradecemos al Señor la oportunidad de compartir, en este caso, la materia Hechos de los Apóstoles, que también la llegamos a llamar Hechos del Espíritu Santo, porque decimos, bueno, no son los apóstoles los que hicieron la obra, es el Espíritu Santo, usando a los apóstoles. Entonces, pues es una forma de llamar de las dos maneras correctamente el libro, ¿no? Recordando además que cuando empieza, dice así, empieza diciendo, excelentísimo Teófilo, estos son los hechos que Dios empezó a hacer con su iglesia, y lo empieza a narrar. Recordamos que Lucas es el autor del Evangelio, que lleva su nombre, y también del libro de los Hechos. Es importante notar que él no es judío, es griego. Entonces nosotros tenemos ya la idea muy marcada de que todos los hagiógrafos, todos los escritores sagrados son judíos, pero hay dos que no. En este caso Lucas, que era un médico griego, y el otro que no es judío es Job, porque Job no era judío, ¿se acuerda? Que fue previo al tiempo de Abraham y de los patriarcas. Entonces hay dos escritores que no son judíos, pero por su escritura tan de acuerdo a la palabra de Dios y por la dirección del Espíritu Santo, seguramente son parte de lo que llamamos el canon. La descripción del curso es un estudio detallado del surgimiento y la expansión de la Iglesia de Jesucristo, desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta la predicación del Evangelio en Roma. Es importante notar la situación de orden que vemos en el libro, porque además de que Lucas es un médico muy preparado, en ese tiempo los médicos eran gente muy preparada, es un buen creyente, es colaborador del apóstol Pablo. ¿Se acuerda que en ellos a veces dice, y salimos y fuimos? O sea, él era parte de, pero no todo el libro. Cuando dice, y salieron y fueron, quiere decir que Lucas no estaba allí. Pero cuando dice salimos, partimos, estuvimos, vimos la persecución o la obra de Dios, ahí estaba Lucas como parte de. La duración del curso va a ser de 16 sesiones de aproximadamente 60 minutos cada una. Igual que todas las materias del instituto, lo tenemos en 16 sesiones. Pero bueno, por supuesto vamos a estar aclarando cualquier otra situación que se quiera dar. El libro de texto es la Biblia, versión Reina Valera 1960, porque, bueno, hay muchos libros. De hecho, tenemos aquí en la bibliografía varios libros de los Hechos, y está bien si los pueden conseguir, pero si no los consiguen, lo importante es la Biblia misma, ¿no? Como siempre, la palabra de Dios es la base de lo que enseñamos, y como base de lo que enseñamos, ahí tenemos la Biblia para este curso. Utensilios para la clase: una Biblia de estudio, pluma de tinta azul o negra, carpetas de la materia y folders para archivar notas impresas o tareas calificadas. Eso es muy sencillito, ¿no? Nada más cada quien lleva sus materias allí, sus tareas las tienen guardadas. Por cualquier aclaración que luego tengamos de tareas o de exámenes, ahí las guardamos. Pero realmente no es muy complicado que podamos tener esto. Los objetivos del curso cognitivos, dice: analizar los elementos históricos, geográficos y culturales en el libro de los Hechos, examinar los inicios de la Iglesia cristiana, descubrir la tarea evangelística de los primeros cristianos en su labor como testigos del Señor, discernir las pruebas que la Iglesia tuvo que superar para crecer espiritualmente y observar la formación doctrinal de la Iglesia apostólica. Como cualquier materia, tenemos objetivos cognitivos o de conocimiento, afectivos, que pues van a las emociones, y psicomotores, que se llaman habilidades. O sea, nosotros vamos a, no nada más el conocimiento, sino también que nuestros sentimientos sean cambiados, o la parte espiritual que tenemos con Dios, pero también habilidades. Cuando podamos compartir el ministerio o algo así, tenemos que ver esto, ¿no? Ahora, hay muchas personas que le llaman la iglesia primitiva. Han oído personas que dicen así, la iglesia primitiva. La palabra primitiva suena así como cavernícola, ¿no? A mí no me gusta el término nada de la iglesia primitiva. Decimos la primera iglesia, la iglesia apostólica o la iglesia de Jerusalén. Porque si se fijan, en la Biblia las iglesias no tenían nombre, como hoy tenemos nombre de las iglesias, ¿no? De ahí que algunos de nosotros no le ponemos nombre, que dicen la iglesia Jesús el buen pastor o la iglesia X. Está bien, pero en la Biblia los nombres de las iglesias eran por las ciudades donde estaban las iglesias. Por eso nosotros somos la Iglesia Cristiana Evangélica de México, Coacalco, que aquí estamos, ¿no? Esperamos estar todavía un tiempo. Entonces ahí tenemos eso de la iglesia primitiva. Los inicios de la iglesia son importantes porque vamos a notar qué pasó.
¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Todos ya leímos el libro, ¿no? De hecho, algunos ya tomaron la materia aquí, ya saben de qué se trata Hechos, pero queremos revisar para poder corregir algunas cosas, ¿no? Ahora, dice que los punto 3, que veamos a los apóstoles como testigos del Señor. Algo muy importante, hermanos, somos testigos de Cristo. La palabra testigos, hay una secta que ustedes conocen que la usa mucho, pero no son dueños del nombre. Testigos somos nosotros. Nosotros somos testigos de Cristo, aún de Jehová. En el Antiguo Testamento está bien, cuando dice Dios, ustedes son mis testigos, habla de que los creyentes judíos tenían que testificar de Dios. Y la iglesia, en el Nuevo Testamento, sí usa la palabra testigos en varias ocasiones como gente que está diciendo algo para defenderlo, ¿no? Para decir que algo sucedió realmente. Ahora, también tenemos que ver cómo la iglesia creció espiritualmente y las pruebas nos forman. O sea, no nos gustan las pruebas, pero vamos a ver que aún en la iglesia apostólica hubo pruebas. ¿Qué tal la persecución, no? ¿Qué tal el martirio? Cosas muy difíciles y aún así la iglesia pudo seguir adelante. Entonces es una gran lección para nosotros. La parte de los objetivos afectivos es sensibilizarnos por la forma en que el Espíritu Santo dirigió a la primera iglesia. Motivar a los estudiantes para la comprensión integral de este libro. 3. Apreciar el valor práctico del libro de los Hechos en nuestra vida espiritual y en el servicio al Señor. 4. Convencernos sobre la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo en todos los asuntos del ministerio. Y 5. Disfrutar las valiosas enseñanzas de la Iglesia Apostólica. Entonces, otra vez repetimos, el personaje principal en Hechos es el Espíritu Santo. Los apóstoles sí tuvieron una gran labor. Si usted divide el libro claramente, son 28 capítulos, los primeros 12 hablan mucho del apóstol Pedro y la iglesia en Jerusalén, pero en Hechos 13, cuando el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo, empieza el ministerio a las naciones. A 3 continentes, ¿no? Y ahí fue, ya no Pedro, ni Santiago, ni los apóstoles de Jerusalén, es Pablo, el principal líder, y muchos otros que estuvieron con él. Decíamos que unos 40 o 46 personas eran parte del equipo de Pablo como evangelizando, ¿no? Y ya no nada más era Jerusalén. Entonces es muy importante que veamos esto, porque todavía hay algunos incluso que tienen esa duda, ¿no? ¿No será que nos tenemos que hacer judíos? Decían algunos, ¿no? Conocen algunas iglesias así que dicen que pues el Antiguo Testamento hay que circuncidar a los niños, hay que cumplir la ley. Bueno, eso es regresarse del Evangelio. No estamos para estar como los judíos del Antiguo Testamento. Ahora tenemos a Cristo, ahora tenemos la salvación y a todas las naciones, ¿no? Gracias a Dios, hasta en español tenemos iglesias, ¿no? Y en muchos idiomas. Entonces la iglesia ya no nada más es judía, la iglesia es multinacional. Otra cosa importante es que veamos cómo nos ayuda esto para servir al Señor. ¿Usted recuerda que los apóstoles se equivocaron o no? Porque hay por ahí una tendencia, ¿no? Que los ve casi como dioses. Dice, no, los hermanos eran muy ungidos por Dios. Pedro predicó 2 veces y ganó 8,000 personas, porque ahí dicen en Hechos. Pero no por eso eran perfectos, tenían errores. Tuvieron equivocaciones y de las equivocaciones también podemos aprender. Aquí la convicción es ser guiados por el Espíritu Santo. Igual que a los hermanos en la iglesia de Hechos, el Espíritu Santo nos dirige a nosotros. Y confiamos en que nos dirige, que nos levanta, que nos bendice, que está en nosotros, pero tenemos que aprender a ver cuál es su voluntad. Usted se acuerda que, por ejemplo, Pablo era asiático, ¿no? Pablo era de Siria, de la región de Siria, y quería evangelizar a puros asiáticos, ¿no? Ahí en Hechos 14 y 15 dice, él quería puros asiáticos. En el primer viaje misionero son puras naciones asiáticas. Lo que hoy decimos el país de Chipre. Las iglesias, incluso que a las que Juan les escribe, están en Chipre. Y están allí en Turquía. Y en Turquía tienen esas iglesias, pero no nada más era para los asiáticos. Y en el segundo viaje, el Espíritu Santo le mostró al varón macedonio, ¿se acuerda? ¿Y Macedonia dónde está? Al norte de Grecia. O sea, el Señor quería que no nada más en asiáticos, sino en europeos el Evangelio, porque si no se hubieran quedado nada más ahí muy reducido. Y a veces así somos nosotros, muy reducidos. Se llama reduccionismo, ¿no? Nada más para mi idioma, para mi raza, para mi lugar de vida, donde yo vivo, pero no es así. El Evangelio es para otras naciones y para otras personas de cultura muy distinta a la nuestra. Y Pablo tuvo que aprender, ya lo veremos, si Dios permite, en ese error que tuvo Pablo, ¿no? Que pensaba que nada más para puros asiáticos. Y no digamos Pedro, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan y los otros apóstoles, nada más Jerusalén. Y ve ahí, y nada más estaban en Jerusalén. Incluso el problema económico que la iglesia tuvo incluso que vender propiedades para sostener tanta gente, porque llegaron a ser 100,000 personas. ¿Y era el plan de Dios que se quedaran ahí? No. El Señor dijo,
cuando venga el Espíritu Santo, me serán testigos en muchos lugares, sí, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, en su ciudad, en la ciudad inmediata, la ciudad de sus enemigos aparentemente, porque son samaritanos, y hasta lo último de la tierra. Por eso decimos, ¿por qué apoyamos misioneros en lugares tan distantes, no? ¿Por qué nosotros apoyamos a los hermanos Loza en España? Ni pertenecen a nuestro grupo, ellos como parte del ministerio, ni España es parte de lo que queremos hacer, pero para Dios sí. Entonces decimos, ahí les estamos apoyando, ¿no? Y decimos a los hermanos que apoyamos dentro de nuestro grupo de iglesias, también la bendición es que ellos prediquen el evangelio, no nada más aquí en Coacalco, porque hay iglesias que son muy etnocéntricas, o sea, muy cerradas en su grupo étnico, para nuestra comunidad, para nuestra colonia, todo para aquí. Y Dios usa eso, pero no es el plan perfecto. El plan perfecto es que vayamos a otros lugares y no nada más aquí prediquemos. Y viene mucha bendición, ¿no? Aprendemos muchas cosas. Los psicomotores son, número 1, enumerar los elementos históricos, geográficos, culturales de este libro. 2, explicar el surgimiento y la expansión de la primera iglesia. 3, comparar los diferentes ministerios que surgieron en la iglesia cristiana. 4, exponer las principales enseñanzas que nos deja el Espíritu Santo en cuanto a su autoridad como guía y consejero de la iglesia. 5, aplicar las principales enseñanzas del libro de los Hechos para nuestra vida como cristianos y en el servicio al Señor. O sea, estas son las habilidades, ¿no? Decimos psicomotores, es de mente y acción, psicomotriz, psicomotor. Y bueno, queremos ver qué elementos históricos hubo. Algo muy importante, hermanos, de la Biblia es que es totalmente histórica. Algunos libros de religiones, una que nos queda aquí derechito, su libro no tiene nada de histórico. Son como una novela, ¿no? Personajes que no existieron, ciudades que no existieron, estrellas que no existen, y ellos siguen creyendo eso. O sea, dicen que es por fe, ¿no? Pero no, o sea, Dios que creó el universo, usa el universo. Y lo usa de manera que la iglesia estuvo en Jerusalén, estaban dominados por los romanos, había muchos problemas económicos, había una subyugación y los judíos querían liberarse. Y hubo muchos, incluso grupos políticos. ¿Se acuerda que dice ahí que había celotes? ¿Quiénes eran los celotes? Los que estaban en contra de Roma. Viene de celoso de los judíos, ¿no? Y ahí también estaba Mateo, que estaba trabajando para los romanos. ¿Se acuerda? Entonces, entre los 12 apóstoles eran enemigos políticos. Como si usted juntara un priista y un morenista, o algo así, ¿verdad? Algo así. O sea, ¿piensan igual? No. ¿Quién tiene razón? Ninguno. Puede ser que tengan parte de razón y parte de error, pero ahí los juntó Jesús, a un celote y a un Leví, Mateo Leví. O sea, su política era diferente, ¿no? Y habla de varios Herodes, ¿se acuerda de los Herodes? No es uno, son varios Herodes. Aquí hay un Herodes, ¿por qué todavía tantos años? Es que son como 7 Herodes. Hubo uno que fue el abuelo y bisabuelo de muchos, y hubo hijos y nietos y hasta sobrinos de él, que se llamaban Herodes. Bueno, entonces vemos lo histórico allí. Y en Hechos también. Aún Pablo dice que apeló a un prelado romano llamado César, llamado Félix. Y luego al César, que era la máxima autoridad. No, o sea, la Biblia es totalmente histórica. Y al ser histórica, es veraz. Porque no decimos, mira, pues son ciudades que no sabemos dónde existieron. Sí sabemos dónde existieron, ¿no? Recordamos a Josh McDowell, pues, teólogo bautista, que defiende mucho y decía, voy a demostrar que la Biblia tiene muchos errores históricos. Y cuando se vio esa tarea, se convirtió a Cristo. Ya hace como 45 años o 50, ¿no? Entonces, ahora el hermano es un erudito, tiene 2 doctorados y ha escrito 50 libros. En la iglesia hay gente muy preparada también, no todos tenemos preparación, pero algunos. ¿Y cómo les usa Dios? Buscando lo histórico de la Biblia. En la Biblia es totalmente histórica. Sí fue Jerusalén, sí fue Pedro, sí fue Juan, sí fue Jacobo, sí hubo muerte, sí hubo persecución, y las ciudades que menciona Hechos son totalmente ciertas. De hecho, hasta siguen existiendo esas ciudades, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante aquí es la palabra expansión. Expansión es crecer. Dios no quería que se quedaran en Jerusalén, pero ellos estaban muy contentos allí. Ustedes se imaginan que Pedro predicaba en cierto momento, luego Juan, luego Jacobo, y tenían predicaciones y sanidades. ¿A quién no le gustaría eso, no? Hoy una iglesia, hubo 20 sanidades, 30 sanidades, hubo 1000 convertidos, qué bien. Pero no era el plan que nada más se quedaran allí. Tenían que expandirse hacia otras ciudades. Y fue entonces que vino la persecución, y con la persecución la iglesia empezó a crecer hacia otras ciudades. ¿Se acuerdan Hechos? Y los que fueron dispersados predicaban donde llegaban. O sea, esta persecución que aparentemente pues, nos lastima,
hubo muertes, hubo abusos de romanos y de judíos y de mucha gente. Esa persecución fue usada por Dios para que la iglesia pudiera crecer hacia otros lugares. Entonces, la persecución aún así sigue siendo de bendición. Y hoy que tenemos igual mucha persecución, oramos, ¿no? Porque hay persecución. Usted recuerda, ¿no? México no se ve mucho, pero hay. Y hay países donde de plano decir soy cristiano es una sentencia de muerte. Tenemos hermanos en Turquía que están en la cárcel. Hay un hermano que estamos orando por él porque es médico. Y al estar en Turquía, fíjese nada más donde en Turquía, aquí, donde estaba la iglesia hace 2000 años, y por ser cristiano lo metieron a la cárcel. Y lo acusan de estar en contra del gobierno, no le prueban nada, ya lleva como 5 años en la cárcel y estamos orando por él. Ni siquiera le conocemos, ¿no? Pero decimos, siendo un hermano, hay que orar por él. Está en la cárcel por una persecución. No está en la cárcel por un delito. Pues eso es otra cosa, ¿no? Está en la cárcel por una persecución. Y la gente en persecución necesitamos orar por ellos, ¿no? Ahí en la iglesia hubo persecución. Y entonces tenemos que ver esa parte histórica, ¿no? Ahora, ¿cuántos ministerios hay en la iglesia? Muchos. No nada más uno, no nada más fue Pedro, ¿no? Oiga, Pedro ganó, ya dijimos cuánta gente con 2 predicaciones, pero no fue el único. Hubo otras personas levantadas por Dios que también predicaron. Entonces hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Igual hay diáconos, servidores, administradores, gente que preside y gente que hace misericordia. Esos son todos los ministerios y ahí estaban en Hechos. Pero a veces incluso hubo problemas entre ellos. ¿Se acuerdan en Hechos 6? Que decían los griegos que a las viudas griegas les daban menos de comer que a las viudas judías. ¿Sería cierto o no? ¿Quién sabe? Yo no sé si será cierto o no. Pero ahí hubo una murmuración. Ustedes le dan mejor provisión a las viudas judías que a las viudas griegas. ¿Qué tal? No está fácil. Hubo que resolver, ¿no? Ahí Pedro fue dirigido por el Señor y les dijo, bueno, no puedo dejar de predicar para abrir las mesas, pero ustedes elijan 7 personas. Y esos 7 diáconos luego fueron evangelistas y predicadores. Uno de ellos, Esteban, que fue el primero que murió, pues se le llama protomártir, ¿no? El primer mártir porque lo mataron. Por ser un griego que predicaba el evangelio, lo mataron. Pero ahí se resolvió un problema administrativo. O sea que en la iglesia van a surgir problemas administrativos. ¿Y qué tenemos que hacer? Resolverlos. Pero no una sola persona. Somos un buen equipo de personas y con este equipo lo podemos resolver. Y va a ser de bendición. Y aprendemos de todas esas cosas, ¿no? Ahora, otra vez decimos la dirección del Espíritu Santo. Para cada momento, desde que empezó la iglesia, dice en Hechos 1, vino el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, en Hechos 2, y cada capítulo hay algo del Espíritu Santo, mandando, bendiciendo, corrigiendo y bueno, haciendo una labor para la iglesia. Y eso tiene que seguir siendo exactamente con nosotros. Nos sigue presidiendo el Espíritu Santo, nos sigue dirigiendo, nos sigue impulsando, nos sigue corrigiendo. ¿Qué tal cuando nos corrige el Espíritu Santo, no? No todos testificamos de eso, pero hemos sido corregidos. No hicimos todo bien, nos equivocamos, teníamos mala perspectiva doctrinal o personal o cultural, y viene el Espíritu Santo y nos tiene que corregir. Ahora dice que apliquemos estos principios como cristianos y en el servicio del Señor. O sea, nosotros tenemos que seguir predicando este evangelio. Ahora, vamos a ver entonces los métodos de estudio. Dice ahí, la información se impartirá a través de conferencia interrumpida, pregunta-respuesta y lluvia de ideas, y pizarrón, notas impresas, carteles y mapas. La práctica se realizará mediante tareas escritas y diferentes técnicas grupales. O sea, la enseñanza tiene que ser dinámica, aunque ahora porque la grabamos tiene que ser así, muy de tipo conferencia al principio, pero de todos modos hay técnicas, ¿no? Ustedes pueden investigar, pueden preguntar, al final de la clase tenemos alguna propuesta, tenemos que revisar doctrinas y eso es dinámico, ¿no? Y tenemos que usarlo de diferentes formas. Ahora hasta se usa cañón, se usan computadoras, se usan celulares, presentaciones muy bonitas que muchos consiguen, ¿no? Decimos, qué bueno, todo eso se puede usar también aquí en la materia y va a ser de bendición. Las tareas escritas son las mismas. ¿No me usted se acuerda que hace una tarea cada 15 días? O sea, no es mucho. Son 8 tareas en 4 meses. Una tarea cada 15 días, recuerden, son de una página. No tienen que ser tratados, ¿eh? Si es un telegramita, no vale, porque no es telegrama. Pero si es un tratado, aburre. Perdón, o sea, no hace falta tanto, o sea, nada más en una cuartilla ya vemos qué pasó, a menos que sea un ensayo de 5 páginas o una investigación de más, está bien, pero lo único que hacemos con las tareas es que nos inducen al tema. Por ejemplo, hoy no, porque es la hora 1, pero la próxima semana, que es la hora 2, decimos tarea ¿qué? Anticipada. ¿Por qué?
Este sistema lo aprendimos donde mi esposa y yo estudiamos hace muchos años, ¿no? La tarea tenía que traerse ya preparada a la hora de clase. ¿Para qué? Para que ya tengamos la información. Porque a veces cuando no tengo la información y llego a la clase sin información, no sé ni de qué están hablando. Pero si ya está hice una tarea, pues ya sé más o menos de qué se trata. Por eso decimos, las tareas son anticipadas para que ustedes ya estén en el tema. Igual, por favor, por internet o por WhatsApp o lo que quieran, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, compártanla. A veces los únicos que nos hablan por teléfono se llaman Banamex y BBU. Y me cae re mal que me hablen. Ya no tengo ninguna tarjeta, ¿sabe? Ya hice cirugía plástica, pero nos siguen llamando. Pero hermanos, en Cristo casi no. Hermano, tengo una pregunta, estoy en desacuerdo. Háblenos, por favor. Despiértenos tantito, porque a veces hace falta que nos despierten con todo gusto. Entonces, háblenos alguna pregunta de la materia, de la tarea, de lo que sea. Con todo gusto trataremos de contestarles, ¿no? Ahora, eso es importante porque así la enseñanza se hace completa. Es de ida y de regreso. O sea, no nada más es lo que exponemos aquí. Ustedes pueden cuestionar, pueden incluso plantear otras cosas y, por supuesto, pueden aportar para que las materias tengan un enriquecimiento como tal. Los requisitos del curso: lectura minuciosa del libro de los Hechos. 2. Preparación anticipada de las tareas que indican la parcelación de la materia. 3. Diferentes métodos de estudio que aplicaremos al texto bíblico. 4. Asistencia regular y puntual al 80% de las sesiones. Y 5. Participación individual en las sesiones de clase. O sea, el primer requisito es leer el libro de los Hechos. De hecho, así en la parcelación dice, haga una tarea con lo más importante de tales capítulos, del 1 al 5. ¿Qué dice la tarea? Capítulos 1 al 5. Usted se enfoca allí, ve lo que le parezca importante y usted lo escribe. Escriba, por favor, no tenga dudas, porque hay algunos que dudan y no hacen la tarea. Y cuando no la hacen, pues no tienen calificación. Más vale equivocarse que pues nulificarse. Haga la tarea como usted entienda, claro, nos puede preguntar cuando quiera, pero ahí haga la tarea. Y eso es para que usted se empiece a desarrollar. Algunos ya son buenos escritores, ¿eh? De hecho, nos ganaría a mi esposa y a mí como maestros, por supuesto, pero los que todavía no escriben mucho, empezamos a escribir esa tarea, ese resumen, ese tema que podemos desarrollar, ¿no? Ahora, esas ya están aquí en la materia, las veremos enseguida. ¿Qué materias? Otra vez son 8 tareas sencillitas y con eso pasamos la materia, ¿no? Ahora, los diferentes métodos de estudio. Acabamos de terminar, ¿no? Métodos de estudio bíblico el mes pasado, antepasado, y bueno, esos métodos nos pueden servir. Algo biográfico, algo devocional, algo teológico, algo inductivo. Puede ser. Se puede aplicar la tarea ahí, ¿no? Ahora, asistencia regular al 80%. ¿Por qué no ponemos al 100%? Porque nadie viene al 100%. Todos nos enfermamos a veces o alguna cosa. No tiene que estar aquí en todas las clases, pero en la mayor parte de ellas. No sé, de los que nada más llegan al examen, dicen, vengo a hacer el examen. Está bien que lo haga, pero hay que estar por lo menos al 80% de las clases, porque ahí estamos con la interacción que tenemos aquí en la clase, ¿no? Entonces es importante eso. También es muy importante que tengamos una participación en la clase. Decimos, al acabar la grabación que ahora tenemos que estar haciendo, al final usted puede participar y eso gana puntos, ¿no? Cuando alguien participe o aporte o cualquier cosa. Sistema de evaluación: tareas individuales 60% y examen 40%. Entonces, ¿es importante las tareas? Sí. Si saca 10 en cada tarea ya tiene 6. El examen nada más es para llegar a 10. Algunos llegan, ¿no? Pero haga las dos cosas. Ahora, si no hace el examen, a lo mejor pasa la materia. Pero si no hace el examen y no usa todas las tareas o no saca 10 en todas las tareas, no tiene ni 6. Por eso decimos, algunos están un poquito rezagados, ¿no? Más rezagados que el país, imagínense que ya es mucho, ¿no? Entonces, haga sus tareas, no es mucha cuestión ahí de las 8 tareas y el examen. La calificación del examen siempre es, ya saben que hacemos guía, presentamos la materia para que ustedes, el material para que ustedes lo hagan su examen y ya, no tiene ninguna complicación. La bibliografía no tiene que comprar ninguno de estos, nada más son referencia. Si tiene otros o quiere comprar otros, está bien. De William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, volumen 7, Los Hechos de los Apóstoles. Esto fue de Editorial CRIA. O sea, este escritor, William Barclay, tiene mucho de contexto histórico, es un buen escritor. Todavía en librería hay muchos libros de él, ¿no? Charles Ehrman, Hechos de los Apóstoles, Editorial TEL. También es muy importante, no es muy conocido, pero tiene algunos libros. Y si usted ve igual en librería Libro de los Hechos y le parece bueno, revise el material y lo puede comprar. Si no lo puede comprar, no pasa nada,
porque con la pura carpeta que les estamos mandando viene lo básico, para que usted tenga ahí, pues para la materia, lo que queremos compartir, ¿no? Haile Henry, Compendio Manual de la Biblia, de Editorial Moody. Este fue un compendio de hace como más de 50 años realmente, pero fue muy importante. Traía mapas, traía algo de contexto histórico, y está sencillito, pero también puede aportar un poquito para lo que queremos con la materia, ¿no? Stanley Horton, el libro de los Hechos, Editorial Vida. Este hombre es pentecostal, pertenece a las Asambleas de Dios y es un excelente escritor, porque siendo pentecostal, muchos se van por lo del Espíritu Santo, ¿no? Que no está mal, pero no van mucho a la teología. Y este hermano sí va a la teología y es una buena aportación. Los dos libros que tenemos aquí de él son una aportación. También está El Espíritu revelado en la Biblia, son de Editorial Vida. Entonces, el Espíritu revelado en la Biblia, ¿por qué? Estamos hablando del Espíritu Santo, particularmente en Hechos, cómo está el Espíritu Santo ahí en participación, dirección, bendición, pues el bautismo de la iglesia, cómo dirigió a los apóstoles, todo eso es importante ahí, ¿no? Biblia, Life Application también no tiene que conseguirla, está muy difícil de conseguir, pero si ve alguna Biblia de estudio por ahí que también usted pueda conseguir, está bien, para que le ayude con el contexto histórico o cualquier cosa así, ¿no? Mayfield Joseph, Comentario Bíblico Beacon. Este Beacon es muy conocido, son muchos libros y un poquito gruesos en todos los sentidos, pero se puede conseguir y puede ayudar un poquito también en algunas cosas de contexto histórico, ¿no? Y también de Parker, El Nuevo Mundo, el Nuevo Testamento. Este libro es muy conocido, porque no nada más habla de las cuestiones de hechos, pero sí de todo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que había en lo histórico, cultural, geográfico, y puede ser una aportación para nuestro curso. Bien, continuamos entonces, hermanos. Ahora sí vamos a la pastoración de la materia. Recuerde que todas las materias las tenemos en 16 horas, cada hora tiene un tema. Procuramos no sabernos ese tema, nada más tratar ese tema, y usted puede de esta manera saber de qué se va a estar tratando en este caso. La presentación de la materia es el día de hoy, nada más es un curso de inducción. Usted entra al tema, hacemos preguntas, alguna aportación que tengamos y empezamos el estudio más en serio. En la hora 2, los primeros testigos de la iglesia. ¿Quiénes son los testigos? Ahora sí, los apóstoles. También se les puede llamar testigos, ¿no? Discípulos, apóstoles, siervos, predicadores. Y vamos a hablar de ellos. ¿Quiénes son? El primero de ellos, Pedro. Dios le restauró, ¿se acuerda? En Juan 21, Jesús le dijo, pastorea mis ovejas, siendo que Pedro lo negó. Pedro lo negó 3 veces esa noche. Y aunque negó a Jesús y no quiso estar con él y le cortó la oreja a Malco, y aún así Jesús lo puso como un líder de la iglesia. Una cosa importante, no es el gran líder de la iglesia, es un líder. Porque tenemos un enfoque muy cultural, ¿no? Y muy religioso aquí en México, de Pedro como el gran apóstol o el primer papa de la iglesia. No es el primer papa. Esa es una doctrina papa, ya está fuera no funciona. Pero sí fue cuando Jesús le dijo, se te darán las llaves del reino para que tú abras y cierres el reino de Dios. No es que era el único, fue el primero que lo hizo, ¿se acuerda? ¿Y lo hizo o no lo hizo? Con todo el que se equivocó y que negó a Jesús, ahí en Hechos viene el Espíritu Santo, hablan en lenguas, hablaremos de eso de las lenguas, ¿no? Y cómo se aplica a nosotros y todo esto, pero aunque estaban ahí con ese estruendo y con aquella pues confusión, el primero que se levantó para predicar fue Pedro. Ahí sí ya transformado por el Señor y les predicó y les dijo, Hechos 2, una disertación perfecta del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Jesús. Pedro, un gran orden, y Dios habló, y Abraham, Isaac y Jacob, y ahora viene Cristo. Y ustedes crucificaron al Mesías y tienen que arrepentirse. Era un predicador efectivo, ¿no? Aquí éramos predicadores así nosotros, era un gran predicador, fue un gran testigo de la iglesia. Recordamos también a Santiago o Jacobo el Mayor, hermano de Juan, lamentablemente murió muy pronto, uno de los Herodes lo mató a este apóstol. Entonces el apóstol, ahora que dicen que los apóstoles son intocables, que son perfectos, pues son doctrinas muy erróneas, ¿no? Porque a un apóstol en la Biblia lo mataron, lo mató un Herodes, ¿no? Y dice ahí, y a Jacobo lo mató y encarcelaban a Pedro y a Juan. O sea, los apóstoles sufrían, no nada más la cárcel, que es mucho, también la muerte. Entonces, si quieres ser testigo del Señor, el mundo no está muy contento con que le prediquemos a Cristo y puede ser que haya persecución, menosprecio, persecución, hasta violencia contra nosotros, sigue pasando, ¿no? Todavía hay violencia contra la iglesia en muchos lugares, pero aún en medio de esa situación fueron testigos del Señor. Otros testigos que decíamos son los 7 diáconos griegos, ¿no? En los cuales estaba también Felipe. ¿Se acuerda de Felipe? Que era lleno del Señor, era un buen varón, y no nada más sirvieron mesas, sino que después se hicieron evangelistas y predicadores. Incluso dice que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. O sea, las hijas de un evangelista estaban llenas del Señor. ¿Es bueno eso?
Excelente, ¿no? Quisiéramos así todas las familias hacer. Y no nada más ellos. Luego viene Pablo. ¿Se acuerda del perseguidor? El que era asesino, que era violento, y viene a ser cambiado por el Señor y se hace un gran testigo del Señor. Tanto que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Porque yo sí estoy convencido de que escribió hasta Hebreos. Porque recuerda que Hebreos no tiene título de autor, pero bueno, yo creo que fue Pablo, por muchas razones. Ya lo veremos, si Dios quiere, este año. A menos que muramos o algo así de la tos, esperamos predicar. Fue un gran testigo Pablo, ¿no? Y otros más, siervos del Señor ahí que predicaban, que estaban. Entonces, eran testigos del Señor. La tarea es, comenten la importancia del libro de los Hechos. Recuerde, en una paginita nada más, ¿por qué le parece importante el libro de los Hechos? Bueno, porque pues es el establecimiento de la iglesia, habla de cómo el Espíritu Santo vino, es un gran testimonio, es muy histórico, tiene un valor doctrinal, teológico para nosotros, o sea, algo vale. Lo que usted quiera poner, vale la pena. No esperamos que haga exactamente como nosotros quisiéramos, pero usted hace esa tarea y ya tiene entonces una aportación. Punto 3, hora 3, el Espíritu Santo. Dividimos totalmente la materia, porque hace 7, 8 años la dábamos por capítulos. Decíamos, en los capítulos 1 está la iglesia, el capítulo 2 y 3 el crecimiento, luego vienen los problemas en la iglesia y luego el evangelio en Jerusalén, y así estaba, pero ahora está por temas. Entonces la materia es totalmente nueva, como decíamos hace rato, es renovada, a lo mejor sí, y vimos todo lo que dice del Espíritu Santo, desde el capítulo 1. Él se derramó, fue prometido, perdón, vino, los llenó y los dirigió. Entonces, el gran protagonista del libro es el Espíritu Santo, de manera que no le podemos negar autoridad, ¿no? Ahora, es muy importante que veamos esto. Hay grupos o iglesias que dicen que no es tan importante el Espíritu Santo, como que ya no participa en milagros en la iglesia. Vamos a hacer incluso aquí un debate de eso, ¿no? Porque hay iglesias que dicen así, predicamos el evangelio, pero no hay milagros. Los milagros estaban nada más para el tiempo de la iglesia. Interpretan 1 Corintios 13 que dice, cuando venga lo perfecto, se estarán las lenguas. Y si ¿qué es lo perfecto? Piensan que es cuando la iglesia se escribió. Ahí hablan los hermanos históricos, ¿no? Pero yo creo que no es eso. Lo perfecto es cuando estemos con el Señor. Porque dice, conoceré como fui conocido, seremos transformados, y es el capítulo del amor. 1 Corintios 13, el amor que es perfecto, que es incondicional. Y en ese capítulo no habla de que acaben las lenguas. Dice, va a acabarse lo perfecto, cuando ya no las necesitemos. Pero yo creo que mientras estemos aquí, sí las necesitamos. Porque necesitamos a la labor del Espíritu Santo, las profecías. Cuando alguien habla en lenguas aquí en la iglesia, nos edifica mucho, es una gran bendición. Pero hay iglesias que están en contra de eso, incluso piensan que no viene de Dios. De una hermana que era evangelista, ya murió la hermana, ya está con el Señor, decían que tenía pacto con el diablo, imagínense, que porque hablaba en lenguas. Decíamos, ¿cómo va a tener pacto con el diablo? Pues así decían algunos. Si hablas en lenguas, tienes pacto con el diablo. No, tiene nada que ver, es muy distinto, ¿no? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? La persona importante en la iglesia, incluso en nosotros. El que nos dirige siempre es el Espíritu Santo. Y es una persona importantísima, ¿no? Porque hablaba mucho del Padre, hablamos como el Padre, no mucho tampoco, pero el Padre es importante. De quien más hablamos es de Jesús, pero del que menos se habla es del Espíritu Santo. Y Él es el que está aquí con nosotros y nos dirige y nos preside y nos impulsa, ¿no? Nos corrige incluso. ¿Qué tal que reveló la palabra, ¿no? Entonces es importantísima la labor del Espíritu Santo. Y así que nosotros oremos, ¿no? Señor Espíritu Santo, dirígenos en nuestro ministerio. Dirígenos en nuestra vida. No somos suficientes, no somos perfectos, no somos fuertes. Es por tu pura gracia que podemos hacer las cosas. Entonces esto fue lo que tuvo que aprender la iglesia con Hechos. Ya dijimos, hasta Pedro y Juan, Pedro y Pablo, que eran grandes apóstoles, aprendieron. Porque se estaban equivocando. Y cuando se equivocaron, el Espíritu Santo los corrigió. Hora 4, sanidades, persecución y estilo de vida. La tarea aquí es datos sobresalientes en los capítulos 1 al 4. ¿Qué capítulos? 1 al 4. O sea, nada más en eso, lo que usted vea. El Espíritu Santo vino, la iglesia empezaban a predicar, un gran mensaje, hubo sanidades y la iglesia estaba muy llena del Señor. Serán así como los 5 grandes temas, ¿no? No tiene que ahondar en los capítulos, ni todos los versículos, ni todo eso. Hágalo nada más de manera que recordemos qué pasó en esos capítulos. ¿Serán importantes las sanidades, hermanos? Son importantes las sanidades, ¿no? Son parte de. Ahora, aquí tenemos un problema. Hay hermanos evangelistas que siempre predican sanidades. ¿Por qué hay tantas sanidades? Pues porque las predican. Así de sencillo, ¿no? Porque se dedican a eso. No hablamos mal de estos hermanos, están orando y la gente es sanada de veras. Aunque algunas personas no son sanadas, pasan nada más para que los vean ahí en la televisión, ¿no? Salí con el hermano fulanito de tal, ese soy yo. ¿Y fuiste sanado? No estoy seguro. Pues no pases, ¿verdad? Pero pasan.
Entonces decimos, cuando es así sanidades, qué bueno. Y aquí en la iglesia también hemos tenido sanidades. Y entonces estas sanidades son importantísimas. Pero otra vez, no para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Cuando Él sane a alguien, que lo podamos decir. Y sí lo hemos hecho, ¿no? Nos ha tocado orar por enfermos y no pensábamos que fueran a ser sanados. Y fueron sanados por la gracia de Dios. Importante, no todos son sanados, ni siempre de inmediato. Hay incluso algunos que no son sanados. ¿Se acuerda de Timoteo? Pablo le dice, tienes muchas enfermedades del estómago. Ya los que tuvimos por ahí alguna cirugía decimos, yo soy Timoteo. Yo soy timoteano no porque predico bien, es que me enfermé del estómago. Me he enfermado. Y aunque me enferme, Dios me usa. Persecución. La persecución fue constante. Una cosa muy importante, ¿quiénes perseguían? Los judíos. Eran los judíos, porque hay personas que todavía defienden mucho a los judíos. Oramos por ellos, ahorita que tienen el problema allá en Gaza y todo eso, que Dios haga misericordia, menos abusos, menos mortandad. Pero hay personas que piensan que porque son judíos pueden hacer lo que quieran. ¿Estará correcto eso, hermano? Claro que no. De hecho, nadie, ni los cristianos podemos hacer lo que queramos. De hecho, ni podemos. Si queremos hacer la voluntad de Dios, no hacemos lo que queremos. Pero cuando viene entonces la persecución, hubo un fortalecimiento para la iglesia. Recuerde, la persecución era muy fuerte a veces, hasta mortandad, y después como que se debilitaba un poco, pero hubo mucha persecución. Y vemos históricamente, no nada más está en Hechos, históricamente varios emperadores masacraron judíos. Tito, que primero fue el general que conquistó años 70, lo que conocemos como la diáspora, ¿se acuerda? Diáspora es dispersión. O sea, llegaron y dispersaron a los judíos. Se cumplió la profecía que dijo Jesús. Señor, este templo tan bonito, ¿quién lo va a venir a dañar? ¿Qué dijo Jesús? No quedará piedra sobre piedra antes de que pase esta generación. Jesús habló año 33 y año 70 Tito destruyó el templo, que no era un templecito, era un templezazo con anexos grandísimo, y lo destruyeron totalmente. Y los judíos que se pensaban que por estar con su templo estaban con Dios, se equivocaron. No por un templo bonito tenemos a Dios, ni nosotros. Tenemos a Dios si vivimos el Evangelio, ¿no? La persecución es muy importante. Y otra cosa importante aquí es el estilo de vida. Dicho estos 4, dice allí, estos apóstoles pues estaban compartiendo todas las cosas, tenían comunión unos con otros, comían con alegría y sencillez de corazón. ¿Es un estilo de vida o no? Sí, hermano. No nada más soy cristiano de culto. El culto está bien. Dice, hay gente que le encanta el culto, ¿no? Está bien el culto. Pero además del culto, predicación, enseñanza, formación, mi forma de vivir es muy importante. De hecho, en la iglesia compartimos la vida. ¿Ya se da cuenta? Que compartimos nuestra vida. ¿Qué pasa cuando alguien entre nosotros se enferma? Nos preocupamos, ¿no? Decimos, hermano, ojalá que Dios le levante, le mandamos un mensajito, ¿no? Oramos por él. ¿Qué tal cuando alguien está contento? Pues estamos contentos también nosotros, ¿no? Celebramos con usted. Su felicidad nos alegra, hermano. Esa es la comunión. Entonces, el estilo de vida de la iglesia es muy importante. Jesús dice incluso, en esto conocerán las naciones que ustedes son mis discípulos, en que se amen. O sea, el amor es importantísimo. Y en Primera de Juan lo dice, así de manera muy abundante, ámense, ámense. Si alguien no ama, ni diga que es cristiano, porque no es. Si yo soy cristiano, tengo que amar a los demás. Y amar no es que estemos contentos. De hecho, cuando amamos, y es más importante, cuando tenemos diferencias. Porque tenemos diferencias o no, hermano. Muchas diferencias. Y ahí en las diferencias, que Dios nos aclare, que Dios nos dirija, tenemos que seguir mostrando amor. No porque alguien tuvo diferencia conmigo, le dejo de amar. Ahí en la iglesia, como que esas políticas, no, vamos a quitar a fulano porque no nos apoyó en tal proyecto. Pues no importa que no nos apoye. Si le amamos al Señor, a lo mejor el proyecto ni era tan importante, ¿no? Y siempre decimos aquí en la iglesia, las personas son más importantes que los programas. O sea, aunque el programa falle o no estamos diciendo que no haya programas, pero la gente es más importante. La gente que amemos y que sintamos el amor unos por otros, ¿no? Entonces, el amor es muy importante. Hora 5, problemas administrativos y persecución. ¿Qué problemas administrativos? Hechos 1, eligieron a Matías como sucesor de Judas. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Hay algunos hermanos que piensan que estuvo mal. Dicen por ahí los hermanos de no quiero decir denominaciones ahorita, son históricas, pero dicen que, por ejemplo, cuando Dios levantó a Pablo, Pablo es el 12º apóstol, eso dicen. Y que entonces cuando pusieron a Matías, ni oraron para consultar a Dios, y es cierto, no dice que consultaron, nomás dice vamos a elegir a un sucesor. Pero yo creo particularmente que no tiene nada que ver. Matías como sucesor está bien, eran 12 tribus, 12 apóstoles, pero después Dios levantó a Pablo, y es otra cosa, ¿no? Pero este era un problema administrativo, porque decíamos, ¿a quién ponemos? ¿Qué tal cuando tengamos que poner a alguien aquí en la iglesia?
Gracias a Dios que en tantos años de iglesia nunca nos ha faltado a quién poner. Dios levanta para niños, para jóvenes, para adultos, para evangelismo, varones, mujeres. Los ministerios que han habido en la iglesia, siempre Dios levanta gente. Y a veces a quien menos pensamos, porque a veces quienes nosotros pensamos, está o no está. Pero Dios pone gente y decimos, gloria a Dios por esta persona. Entonces, hermano, es importantísimo que nosotros estemos ahí con lo administrativo. Otra vez, Hechos 6, los diáconos, ¿no? Que las judías tienen mejor atención que las griegas. Ay, vamos a ver eso en su momento, pero había que resolverlo. Por favor, que les den la misma aportación a todos. Pero pásate en la casa, ¿no? Los que tienen varios hijos, ¿qué tal? Los hijos, ¿por qué le das más carne al que a mí? Pues, ¿qué quieres, que te lo pese? ¿Quieres que te lo mida? Él le diste más a él que a mí. A veces el bistec está más grande para uno que para otro, ¿verdad? O el Kentucky, bueno, la carne que usted quiera. ¿Le diste más verdura a él y más agua? No sé, la verdad, a veces sí, a veces no. Pero estar midiéndoles cuánto le damos a cada hijo, imagínense. Pobre mamá, ¿no? Y pobre papá. Entonces, así son algunos y también en la iglesia. ¿Por qué le dan más a estas personas que a las griegas? Ahora 6, persecución y evangelismo. La tarea es cómo debe reaccionar la iglesia con la persecución. O sea, la persecución nos llevó al evangelismo. Eso quiere decir, no es que la persecución sea necesaria, pero cuando vino, la iglesia se puso a evangelizar. Y la tarea es cómo debe reaccionar la iglesia ante la persecución. Usted pone la tarea, ante la persecución, bueno, la iglesia tiene que seguir adelante. Seguimos orando, nos protegemos, cambiamos las estrategias o incluso tenemos que cambiar de lugar, pero no que la persecución no acabe con la iglesia. Esa es la conclusión. Ahora 7, conversiones de Saulo y Cornelio. ¿Por qué Saulo y Cornelio? Saulo, Hechos 9, Cornelio, Hechos 10, pero Saulo un gran evangelista y Cornelio un gran hombre, ¿se acuerdan? Que dice que era un capitán romano, pero daba ofrendas y oraba a Dios, creía más en Dios que los judíos. Por eso decimos, a veces hay inconversos que son mejores que los cristianos, hermanos, de veras, y da pena, pero así sucede. Y así pasó con Cornelio, ¿no? Entonces, Cornelio fue un gran hombre de Dios. Ahora 8, ministerio del apóstol Pablo. ¿Qué pasa aquí? Datos sobresalientes en los capítulos 5 al 12 de Hechos. Ahí otra vez usted se enfoca nada más en esos capítulos, sanidades, persecución, bendiciones, lo que sea, y nada más en un breve resumen. ¿Por qué Pablo? Es el gran ministerio de la mitad, fíjese, casi un poquito más de la mitad de Hechos, ¿no? Porque decimos otra vez, de Hechos 1 al 12 era Pedro, y de Hechos 13 al 28 Pablo. Entonces, al principio la iglesia en Jerusalén y luego la iglesia al mundo. Entonces, ¿por qué Pablo? Bueno, un gran hombre, ¿no? Un hombre de Dios, no perfecto. Ya dijimos, todos nos equivocamos, pero sí fue un hombre de Dios, en muchos sentidos, ¿no? Hechos 10, el concilio de Jerusalén y segundo viaje misionero. La tarea aquí es registre los viajes misioneros de Pablo. Ahí tiene que hacerlo muy breve, no hágalo muy extenso porque son muchas ciudades. Pero nada más llega, el primer viaje fue en Asia, segundo viaje fue en Europa y Asia, tercer viaje Europa y Asia. Algunas principales ciudades, algunos eventos importantes, no lo haga tan extenso, porque de veras es tan fuerte los viajes de Pablo que no acabaríamos con una tarea. Pero ya cuando estemos aquí en la materia estaremos viendo las ciudades y las conversiones y la persecución para que entendamos un poquito mejor otra vez el libro de los Hechos. Concilio de Jerusalén, Hechos 15. ¿Por qué Hechos 15? ¿Se acuerda que los judaizantes querían que los cristianos de las naciones se hicieran judías? ¿Qué tal? Cuando dicen, no, tú tienes que decir shalom. Tienes en la iglesia que poner una estrella de David, tienes que decirle a los hermanos, hermano shalom. Yo más bien digo salón, nos falta salón que shalom, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿por qué judío? No soy judío. Pero ahí insisten algunos, desde ese tiempo tienes que hacerte judío. ¿Será que tenemos que hacernos judíos para ser cristianos? Yo creo que no. Pero hay iglesias, parecen más judías que cristianas, hermano, porque de veras parecen ahí la forma de saludarse y palabras hebreas para todo. Están mal. Es una regresión de la fe. El judaísmo ya fue. Ahora tiene que ser la iglesia cristiana. Entonces, si dicen usted que estamos mal porque no decimos shalom, pues dígales shalom. Hora 11, ministerio en Grecia y Corinto. En esta hora estamos hablando de Pablo, en Grecia y Corinto porque fue a Grecia, ¿no? Hechos 17, Pablo predicó en Atenas, nada menos la gran capital, y decía que se enardeció, ¿se acuerdan? Porque había mucha idolatría. Vemos ahí un poquito de ese capítulo. Hechos 12, tercer viaje misionero, la tarea ahí, datos sobresalientes, capítulos 3 al 20 de Hechos. Igual, el tercer viaje en muy poquitas palabras, poquitas ciudades, no tiene que hacerlo extenso. 13, el arresto de Pablo. ¿Por qué el arresto de Pablo? Porque hubo una persecución de parte de los judíos, ¿se acuerdan? Y este hombre predica otras cosas, predica a otros dioses, habla contra el César y lo metieron en la cárcel. Ahora, Pablo fue a la cárcel en la voluntad de Dios y llegó a predicar en la voluntad de Dios ahí en la cárcel. Pero humanamente fue muy difícil, ¿no? Usted imagínese a alguien que queremos que esté en la cárcel. Nos duele, ¿no? Decimos, ¿cómo es posible que pase? Sin embargo, sigue pasando, ¿no? Ahora, hora 14, defensa de Pablo ante el concilio de
y gobernadores. La tarea ahí es enlisten las principales defensas jurídicas de Pablo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estuvo ante el concilio. El concilio del Sanedrín, ¿se acuerda? 70 ancianos que estaban juzgando a Pablo, no están de acuerdo con lo que predicaba, y Pablo se defendió ante ellos. Les dijo, sí, predico la verdad. No estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero sí, predico la verdad. Incluso él le dijo, sepulcro blanqueado al sumo sacerdote. Y un soldado le dio una cachetada a Pablo. ¿Alguien quiere ser apóstol, hermanos, todavía? Nos dan nada cachetadas. Pero se equivocó Pablo ahí. Dijo, no sabía que era el sumo sacerdote. Pablo se equivocaba a veces. Ya ve que era carácter medio atravesado. Era atravesado el mundao. Cuidado con él, ¿no? Cuidado con él. Hechos, capítulo, hora 15. Pablo ante Agripa y el viaje a Roma. ¿Por qué ante Agripa? Es un rey de los Herodes, que ni tenía que estar ahí. Era inmoral, borracho y adicto. Y estaba en incesto con una hermana. Cuando dice que Berenice, esa Berenice era su media hermana. Entonces, así viven incluso los políticos actualmente, ¿no? Incesto, alcoholismo, desorden sexual, pero son autoridad. Y se presentó con Pablo y no le gustó lo que Pablo le dijo. Vamos a ver si Dios permite en su momento, ¿no? Y en la hora 16, presentación del examen. Para la hora 16, datos sobresalientes, capítulos 21 al 28 del libro de los Hechos. O sea, hasta ahí terminaríamos con la materia. Estamos muy a tiempo de terminar. Gracias, hermanos, por escucharnos. Dios les siga bendiciendo. Gracias. Gracias, hermano.